Buenos días. Son las 6 menos cuarto del 10 de julio de 2020. Voy a Montserrat. Este es la séptima vez que voy y la tercera en solitario. Y hoy pues lo voy a intentar otra vez. Digo intentar porque, bueno, pues lo tengo claro, porque hace calor, porque son muchos kilómetros, porque uno tiene una edad y porque no hay que hacer el gilipollas. Esto ya empieza a ser preocupante, ¿no? 7 veces a Montserrat, 7 años seguidos y 3 solo. La verdad que el ir solo es otro producto, ¿eh? Es guapísimo, tío. Es una comida de olla increíble, un aburrimiento total y absoluto. Vamos, que tienes tiempo de hartarte de ti mismo. Y agradecer a 3 personas que contestaron un WhatsApp hace 7 años, que les pregunté: ¿tú te vendrías conmigo a Montserrat? Pero esta pregunta la hice con 110 kilos, sedentario total, un desastre. Y bueno, pues me dijeron que sí, que se vendrían, pero que habría que entrenar un poquito, ¿no? Para prepararnos para ir a Montserrat. Y luego vinieron pues 4 años más, ¿no? Vamos a ver, 4, 5, 3 años más, con un montón de gente que se apuntó a la movida, y luego 3 años solo. Así que en cierto modo, si estoy aquí postureando que voy a Montserrat ahí como el que... Bueno, como cualquier cosa no, porque es un palizón, ¿eh? Pero bueno, pues es un poco... Se lo debo a estas 3 personas que se animaron el primer año a venirse conmigo. Así que nada, que va por vosotros. El Pitbull de Montserrat os dedica esta caminata para el tío Raúl, para el tío Perico y para la salud. Va por vosotros. Ya iré contando, pero la verdad que no me apetece mucho hablar con el móvil, ¿eh? Porque la gracia de caminar solo está en aburrirte contigo mismo. Venga, ya voy contando. Esto es una trialera muy estrecha que va a parar a la C58, que es una castaña de situación en el camino, ¿no? La C58 hay que cruzarla. Además han puesto unos pibones en medio de la carretera, unos New Jersey de estos, como se llamen. La tienes que cruzar, tienes que pasar al otro lado y volver a entrar en la montaña, y por la montaña vuelves otra vez a la ruta que ya sigue para Vaquerisas, ¿no? Este camino es una trialera muy, muy estrecha, donde solo va a la C58. Ahí hay una piedra, los que habéis pasado la recordaréis, ¿no? Entonces no, o sea, un humano puede ir por esa trialera, llegar a la piedra y cruzar la carretera, pero esas cabras, si llegan a la piedra, se dan la vuelta. O sea, digamos que era imposible que se quitaran del camino las cabras.
bueno, me di la vuelta y lo que tenía que hacer era volver a la carretera, buscándola por la entrada de la urbanización, un poquito más para atrás. Desandé aproximadamente 5, 6, 7 kilómetros, hasta volver a mi punto del camino. Total que crucé la C58 a 120 por hora, que vienen los coches, como que no es una buena idea. Pero bueno, llegué hasta la carretera, crucé la C58, el arcén era muy pequeñito, pero iba tirando y bien. De repente se puso más estrecho todavía y había un trozo larguito, 1 kilómetro de ese arcén. Y pensé, voy a seguir, tío. Y nada, el primer camión que pasó, menos mal que fue meterme en ese trocito, y ya vino un camión, me voló las gafas, me voló el gorro, me lo voló todo, ¿no? Dije, no, esto no es buena idea. Recogí mi gorro de la carretera cuando pude, no me lo pisó nadie ni las gafas. Me di la vuelta. A esto que veo al otro lado de la C58, un vehículo que para, averiado, echando humo del capó. Digo, a ver, me voy hasta el hombre y le digo, estás averiado, o sea que... pero me podrías llevar a Monistrol o a alguna parte, o sea, y continuar, ¿no? Estaba ya cerca de Monistrol. Me dijo, mira, Monistrol no te puedo llevar porque está el coche echando humo. Dice, mi idea era dar la vuelta e irme a Tarrasa, al taller. Dice, pero sube y te llevo toda la parte de carretera que enlazaría con tu ruta. Damos la vuelta en la escombrera, en un basurero que hay. Me pongo al otro lado y tú ya vas para el monte y continúas. Así lo hicimos, pero esto así resumido, pues fueron 2 horas de aventura, más 7 kilómetros de desandar, más. Eran las 3, las 4 de la tarde, caían 32 grados. Yo estaba rayado porque la situación me estaba desmontando todo el plan, toda mi energía que ya va justa después de 40 kilómetros. Así que para caminar a Montserrat en 7 ocasiones, en realidad tuvieron 10 intentos. Quiere decir que en 3 ocasiones pues no pude completar la caminata. En 2 ocasiones fueron por mí, me indispuse, y en otra ocasión fue por otra persona. No importa, da igual. Siempre se aprende, siempre es un éxito. Da igual si consigues llegar o no consigues llegar. Te has entrenado para ello, te has preparado, y llegado el momento han ocurrido cosas y no ha podido ser. La verdad es que mientras caminaba no iba pensando en nada particular. Pensaba en por qué estaba caminando, quién fueron las personas que me ayudaron a iniciarme y a empezar en esta historia de caminar a Montserrat. Y también de repente pensé en muchas personas que aunque yo caminaba solo, pues no era verdad. Estaba totalmente rodeado de WhatsApps que me preguntaban cómo estaba, qué necesitaba, si me encontraba mal que les llamase y que vendrían a buscarme. Y así fue. Me encontré mal y tuve que llamar y daba igual, por donde pidiese ayuda sabía que estarían ahí en un momento. Y así fue. La verdad que me sentí
Me sentí feliz, una vez más, de caminar a Montserrat. Aunque no pudo ser, disfruté muchísimo. Sé que tengo gente que la puedo llamar cuando la necesite y que verdaderamente me tienen a mí también para lo que quieran. Disfruté de una comida con mis colegas del pueblo. Yo siempre los voy a llamar mis colegas del pueblo, aunque seamos de Badalona los tres, pero también somos del pueblo. Rayando el sol.